El Nuevo Testamento enseña que los ministros fueron puestos en la Iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que los pastores fueron puestos para que conduzcan a los creyentes a la madurez, la cual consiste básicamente en que el creyente ya está siendo enseñado directamente por Dios en la palabra sin la mediación de ministros. O sea, la labor más importante que deben cumplir los pastores, es hacer que cada creyente establezca una comunión personal e íntima con el Señor Jesucristo en la palabra, a fin de que no dependa más de los ministros para seguir creciendo en la fe, sino que asuma la responsabilidad de su propia salvación, para lo cual debe aprender a buscar a Dios en el secreto para ser enseñado directamente por él mediante el estudio personal de la Biblia. Pero los ministros de estos últimos tiempos, en lugar de cumplir esa labor, se dedicaron más bien a predicar doctrinas, defendiendo unas y atacando otras, causando con esto que la Iglesia se dividiera y cayera en apostasía, por lo cual Dios va a desechar el sistema de iglesias y ministros, y de ahí en adelante va a estar solamente con aquellos creyentes que hayan establecido una comunión íntima y personal con el Señor Jesucristo. Para lo cual los creyentes deben romper toda comunión con las iglesias y los grupos cristianos, pues Dios ya no va a tolerar más ningún tipo de liderazgo de hombres en la iglesia, sino que Él mismo va a pastorearla mediante que cada creyente establezca la comunión íntima con Él, buscándole, no en las iglesias, sino en la privacidad de su hogar. Además, el creyente debe renunciar también a todas las doctrinas que aprendió en las iglesias, a fin de que pueda ser restaurado totalmente y pueda así entender cuál sea la voluntad de Dios para su vida. Porque si el creyente se aparta de las congregaciones, pero no saca de su corazón todas esas doctrinas que le enseñaron en su iglesia, va a llevar consigo muchas taras que no le van a permitir que su entendimiento sea renovado para ser enseñado directamente por Dios en la palabra. Porque el Señor va a restaurar a la iglesia para que pueda estar perfectamente preparada para la hora de la prueba, y pueda cumplir todo el buen propósito de Dios, pues el Señor le va a permitir a la iglesia alumbrar en el mundo como nunca antes lo hizo, y luego vendrá el arrebatamiento. En este pasaje de Apocalipsis, vemos el llamado que el Señor le está haciendo a cada creyente para que establezca una comunión personal e íntima con Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3. Versos 20 al 22.